Muy buenas a todos, jóvenes. Vamos en esta ocasión a ver un tema muy importante que deben de conocer, que es la geometría molecular, el modelo RPECV. Vamos a iniciar con unas anotaciones generales. Modelo RPECV, que significa repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Bueno, este modelo explica la forma geométrica de las moléculas en función de la repulsión entre los pares de electrones que están situados en la capa de valencia de los átomos, es decir, en la capa más externa. Principios básicos. Los pares de electrones, tanto los compartidos, los que forman los enlaces, como los no compartidos, es decir, los pares libres o pares solitarios, se van a repeler entre sí. Los electrones se van a organizar de tal manera que minimizan estas repulsiones, determinando así la geometría de las moléculas. Entonces, el objetivo del modelo RPECV es predecir la geometría molecular a partir de la distribución de los electrones en la capa de valencia alrededor de un átomo central. Para esto vamos nosotros a determinar la geometría molecular óptima. ¿Qué es la geometría molecular óptima? Bueno, la molécula va a adoptar una geometría donde la repulsión entre los pares electrónicos es mínima. Acuérdense que la repulsión va a ser entre los electrones enlazantes, los que forman los enlaces, y también entre los electrones no enlazantes, los pares solitarios. Regla número 1. Los enlaces múltiples. Cuando tengamos dobles enlaces y triples enlaces, estos se pueden tratar como enlaces sencillos para propósitos cualitativos, aunque sabemos que los triples enlaces, por supuesto, ocupan más espacio porque tienen una mayor densidad electrónica. Luego los dobles enlaces y finalmente un enlace sencillo que tiene menos densidad electrónica. Regla número 2, la resonancia. El modelo de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia se puede aplicar a cualquiera de las estructuras resonantes de una molécula, ignorando las cargas formales. Por ejemplo, en los iones nitrato, NO3, en los iones, por ejemplo, en el carbonato, CO3, vamos a utilizar en este caso, para fines prácticos, que la resonancia, estas estructuras en resonancia son equivalentes. Por lo tanto, podemos predecir de manera sistemática la geometría utilizando el modelo RPECV, que nos va a permitir predecir la geometría de las moléculas de una forma sistemática. Clasificación molecular. Las moléculas se pueden dividir en dos categorías, con o sin pares electrónicos libres, que son los solitarios, en el átomo central. Vamos a poner varios ejemplos a continuación. Dentro de las posibles geometrías que vamos a tener en las moléculas tenemos la lineal, la angular, trigonal, piramidal, tetraédrica, bipiramidal, octaédrica y algunas otras distorsionadas que van a estar entre estas geometrías. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar aquí va a ser la estructura tridimensional, cómo están acomodados los átomos en el espacio. Introducción a la geometría molecular. Sabemos que el modelo RPECV lo que nos va a ayudar es a poder entender la disposición tridimensional de los átomos en una molécula. Tenemos aquí un ejemplo, este es el etano. Observen que el carbono que estoy señalando tiene una geometría tetraédrica, el de la derecha también. ¿Cuáles son los ángulos? 109.5 aproximadamente. Cuando tengo un alqueno, tengo entonces este átomo que estoy señalando, una geometría trigonal plana con ángulos de aproximadamente 120 grados. Y finalmente en el etino tengo los ángulos hidrógeno-carbono-carbono de 180 grados. ¿Por qué es importante la geometría?
porque dependiendo la geometría vamos a tener diferentes propiedades físicas y químicas. Observen aquí estos valores: menos 88 grados centígrados, menos 104 grados centígrados y menos 84 grados centígrados. Estos son los puntos de ebullición de estas estructuras, de estas moléculas. La geometría de una molécula afecta sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad y el tipo de reacciones en que pueden participar. Por lo tanto, es importante conocer la disposición de los átomos en el espacio para determinar la geometría. En general, la distancia y el ángulo de los enlaces se deben determinar de manera experimental. Estos datos ya han sido determinados de manera experimental y tenemos muchas formas de hacerlo. Introducción a la geometría molecular. Entonces, el método predictivo de geometría molecular se basa en la estructura de Lewis. Repulsión entre pares electrónicos. Los pares de electrones en la capa de valencia de un átomo se van a repeler entre sí. Tenemos aquí el ejemplo del NH3. Para poder entender cuál es su geometría, necesitamos saber cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno, que es el átomo central. Los electrones de valencia del nitrógeno son 5. Tenemos 2s2, 2p3. En total son 5. Por lo tanto, tenemos que un electrón lo comparte con un hidrógeno, tenemos que otro electrón lo comparte con un segundo hidrógeno, un tercer electrón lo comparte con un tercer hidrógeno, y para que tenga 5 vamos a tener un par no compartido, que es el par solitario. Por lo tanto, el NH3 tiene 5 electrones de valencia, en donde, vuelvo a repetir, un par solitario, ¿sí?, está dispuesto en el espacio y también va a repeler a los electrones que se encuentran formando los enlaces. El ángulo del NH3 es de 107.3 aproximadamente, y esto se lleva a cabo porque los pares no enlazantes, que en este caso es el par solitario, va a repeler a los electrones de los pares electrónicos enlazantes. Tenemos aquí a la molécula de agua. Debemos entender que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Es un 2s2, 2p4. Tenemos aquí 2 electrones que comparte con 2 átomos de hidrógeno, más 4 electrones en 2 pares no enlazantes. Pares solitarios, en total son 6 electrones. Bueno, pues estos pares solitarios o pares no enlazantes se repelen entre sí, y también estos pares no enlazantes repelen a los electrones que están en los enlaces oxígeno-hidrógeno, haciendo que la molécula de agua tenga una geometría angular. El ángulo es de aproximadamente 104.5. Tenemos aquí otro ejemplo, el CO2. El carbono tiene 4 electrones de valencia, es un 2s2, 2p2. Aquí tenemos 2 electrones compartiendo con un oxígeno del lado izquierdo, más 2 electrones compartiendo con el oxígeno del lado derecho, son 4 electrones de valencia. El carbono central ya no tiene pares electrónicos no enlazantes, por lo tanto podemos separar estos dos oxígenos de una mejor manera en una geometría lineal, con ángulos de 180, por supuesto. Sabemos que la molécula de CO2 es una molécula que no tiene un momento dipolar, ya que este dipolo que se forma hacia el oxígeno a la derecha se neutraliza por completo con un dipolo que va del carbono hacia el oxígeno hacia la izquierda, anulándolo por completo, teniendo un momento dipolar de 0. La capa de valencia entonces son los electrones que se encuentran en la parte más externa. El del carbono son 4, 2s2, 2p2. Los electrones de valencia del nitrógeno son 5, 2s2, 2p3. Los del oxígeno son 6, 2s2, 2p4. Vamos a poner varios ejemplos. Tenemos aquí el tipo de molécula, el número total de pares de electrones, número de pares enlazantes, número de pares libres, distribución de los pares de electrones,
la geometría de la molécula o ion y bueno, este es el ejemplo. Vamos a explicar esto de manera detallada para que tú puedas saber cuál es la geometría final que va a adoptar una determinada molécula. Tenemos aquí a la molécula de SO2. Para empezar, debemos de entender que A es el átomo central. Entonces tenemos A. B vienen siendo los átomos que están directamente unidos al azufre. Son dos oxígenos, 1 y 2. Por lo tanto, ponemos B2. Y tenemos un par electrónico no enlazante. Por lo tanto, ponemos aquí E. E viene siendo el par electrónico no enlazante. En total vamos a tener 3 pares de electrones, 2 enlazantes más 1 no enlazante. El número de pares enlazantes son 2, los que forman los enlaces azufre-oxígeno. Observen que no tomamos en cuenta que son dobles enlaces, ¿verdad? Solamente decimos que son 2 pares enlazantes. Tenemos número de pares libres o electrones solitarios o pares de electrones solitarios, 1. Aquí tenemos un par solitario. Bueno, cuando tenemos 3 pares de electrones, 2 enlazantes y 1 no enlazante, la geometría que vamos a tener es una geometría trigonal plana, en donde estamos asignando una posición al par no enlazante. Entonces, la mejor manera de poder distribuir 3 pares en el espacio es en una forma trigonal plana. Ok, para determinar la geometría final de la molécula ya no tomamos en cuenta el par no enlazante, únicamente los átomos que conforman la molécula. Y observen que tengo una geometría de tipo angular. Aquí la tenemos. Veamos otro ejemplo. Tenemos al NH3. El NH3 tiene 5 electrones de valencia. Tenemos 3 electrones compartidos a 3 hidrógenos más un par no enlazante o un par solitario son 5. Por lo tanto, tenemos A, que es el átomo central, el nitrógeno, B3, que son 3 pares de electrones enlazantes, 1, 2 y 3, y tenemos un par libre no enlazante. En total tenemos 4 pares de electrones. ¿Cómo vamos a distribuir en el espacio 4 pares de electrones? Pues en un tetraedro. Una vez que vamos a determinar la geometría de la molécula, ya no tomamos en cuenta la posición del par solitario o del par no enlazante y determinamos que la geometría de estos 4 átomos es una geometría bipiramidal trigonal. ¿Por qué? Porque estos electrones no enlazantes están repeliendo a los enlaces del nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno para hacer la estructura de una bipirámide. Veamos el siguiente ejemplo. La molécula de agua tiene 6 electrones de valencia, 2 pares solitarios o no enlazantes, más 2 pares enlazantes. En total son 6 electrones. Tenemos aquí al átomo central A, que viene siendo el oxígeno. Tenemos 2 pares enlazantes, que son 2 enlaces oxígeno-hidrógeno. Y tenemos 2 pares solitarios o pares libres no enlazantes. En total tenemos 4 pares de electrones. ¿Cómo vamos a disponer 4 pares de electrones en el espacio? Pues en una geometría tetraédrica. Ahora bien, para determinar la geometría de la molécula, no tomamos en cuenta la disposición de los pares no enlazantes, únicamente de los átomos que conforman la molécula, que en este caso son los hidrógenos y el oxígeno. Y podemos ver que la geometría es angular, porque entre B, A y B forman un ángulo. Veamos otro ejemplo, el tetrafluoruro de azufre. Sabemos que el azufre tiene 6 electrones de valencia. En este caso vamos a tener un átomo central que es el azufre, 4 pares enlazantes por cada enlace azufre-flúor, son en total 4, y vamos a tener un par no enlazante. En total son 5 pares de electrones. ¿Cómo vamos a disponer 5 pares de electrones en el espacio?
en una bipirámide trigonal. Ya que sabemos que tenemos la bipirámide trigonal, ahora vamos a tomar en cuenta únicamente los átomos que conforman la molécula. No tomamos en cuenta los pares solitarios. Y vemos que tenemos una geometría tetraédrica distorsionada de sube y baja. Otro ejemplo más. Vemos aquí la molécula de trifluoruro de cloro. Tenemos un átomo central que es el cloro, es A. Tenemos 3 pares de electrones enlazantes. Cada enlace cloro-flúor es 1. Y tenemos 2 pares solitarios o no enlazantes. En total son 5 pares de electrones. Ponemos 5 posiciones en el espacio y formamos una bipirámide trigonal. Ahora bien, no tomamos en cuenta los pares solitarios y únicamente tomamos en cuenta los átomos que conforman la molécula y vamos a tener una geometría en forma de T. Pongamos otro ejemplo, la molécula de yodo 3. Está conformada por 3 yodos, un yodo central. Acuérdense que este yodo central tiene 7 electrones de valencia, pero tenemos una carga negativa, en total debe de tener 8. Un electrón que comparte con el yodo de arriba, otro electrón que comparte con el yodo de abajo, van 2, más 3 pares solitarios, en total son 8. Vamos a tener al átomo central, que es el yodo, 2 pares enlazantes que vienen siendo cada enlace yodo-yodo y 3 pares solitarios o pares libres. En total vamos a tener 5 pares de electrones. ¿Cómo vamos a disponer 5 pares de electrones en el espacio? En una bipirámide trigonal. A la hora de ver la geometría no tomamos en cuenta la posición de los pares no enlazantes, únicamente de los átomos, y vemos que están en una línea recta. Por lo tanto, la geometría es lineal. Veamos otro ejemplo. Tenemos a la molécula de pentafluoruro de bromo. Tenemos un átomo central que viene siendo el bromo, 5 pares enlazantes, un par por cada bromofluor y un par solitario o par no enlazante. Lo tenemos en total, son 6 pares de electrones. ¿Cómo voy a disponer 6 pares de electrones en el espacio? En una geometría octaédrica. Ya que tengo la geometría octaédrica, no tomo en cuenta la disposición en el espacio del par solitario y encuentro que la molécula tiene una geometría piramidal cuadrada. Observen que entre estos átomos de flúor tenemos una forma cuadrada y en la parte apical tenemos otro átomo de flúor formando la estructura piramidal cuadrada. Veamos otro ejemplo, tetrafluoruro de xenón. El átomo central es A, tenemos 4 pares enlazantes, uno por cada enlace xenón-flúor, y tenemos 2 pares solitarios no enlazantes, tenemos 2. Por lo tanto, vamos a tener en total 6 pares de electrones. ¿Cómo voy a disponer en el espacio 6 pares de electrones? En una estructura octaédrica. Una vez que ya sé que es una geometría octaédrica, no tomo en cuenta los pares solitarios y veo que la molécula tiene una geometría cuadrada plana. Y de esta manera puedo determinar las geometrías. Ejemplo número 1. Tenemos a la molécula de difluorooxígeno, que viene siendo un gas. Sabemos que el átomo central tiene 6 electrones de valencia, por lo tanto está unido a 2 flúors y tiene 2 pares solitarios. El tipo de molécula va a ser una que es AB2E2, ¿verdad? Porque tenemos 2 pares enlazantes y tenemos 2 pares solitarios. Aquí lo tenemos, AB2E2. El número total de pares de electrones van a ser 2 más 2 es 4. El número de pares enlazantes son 2 porque son B2. Y el número de pares libres son 2, ¿verdad? ¿Cómo voy a distribuir 4 pares de electrones en el espacio? Pausa el video y recuerda cuál es la geometría que tenemos cuando existen 4 pares de electrones. Correcto, es una geometría de tipo tetraédrica.
pero ya que voy a determinar la geometría de la molécula, no tomo en cuenta la posición de los pares solitarios, únicamente de los átomos que están conformados en la molécula, y sé que la geometría es angular, ¿verdad? Aquí la tenemos, la molécula de difluorooxígeno angular. Veamos un ejemplo número 2. Aquí tenemos a la arsina, que es un gas también tóxico. Vemos que tiene un par solitario y está unido a 3 hidrógenos. ¿Por qué? Porque el arsénico tiene 5 electrones de valencia. 3 que comparte con 3 hidrógenos más un par solitario son 5, ¿verdad? Bueno, ¿cuál va a ser el tipo de molécula? Va a ser una AB3E1, ¿verdad? AB3E1. El número total de pares de electrones, ¿cuál va a ser? 3 más 1 va a ser 4. Número de pares enlazantes, está enlazado a 3 átomos, es 3. El número de pares libres que tiene o pares solitarios es solamente 1. ¿Cómo voy a disponer 4 pares de electrones en el espacio? Detén el video y recuérdalo. Correcto, en una geometría de tipo tetraédrica también, ¿verdad? Pero, a diferencia del ejemplo anterior, ahora tengo aquí 4 átomos que conforman la molécula. Ya no va a ser angular, ¿verdad? ¿Qué geometría va a tener cuando un átomo central está unido a 3 átomos y un par solitario empuja los electrones hacia abajo? Recuérdalo. Pausa el video. Correcto, va a tener una geometría piramidal trigonal. Es decir, los hidrógenos van a estar hacia abajo porque van a estar siendo repelidos por este par de electrones que no observamos, pero sabemos que están ahí. Este par solitario va a estar empujando a los electrones enlazantes de los enlaces arsénico-hidrógeno hacia abajo, formando una geometría de tipo piramidal trigonal. Veamos un ejemplo número 3. Los electrones de la capa de valencia del nitrógeno son 5, 2s2, 2p3. Aquí en esta molécula no se mencionan o no se observan pares solitarios, ¿verdad? Veamos primero qué tipo de molécula es. Es una A, vamos a ponerle aquí A, B3 porque son 3 átomos de oxígeno y E0 porque no hay pares solitarios o pares no enlazantes. El número total de pares de electrones van a ser 3. Número de pares enlazantes son 3. Y el número de pares libres es 0. No tenemos ninguno, ¿verdad? ¿Cómo vamos a distribuir 3 pares de electrones en el espacio? Pausa el video y recuérdalo. Correcto. Si tenemos 3 pares de electrones, va a ser una geometría trigonal plana, ¿verdad? Aquí la tenemos. Va a ser una estructura trigonal plana. Observen que el nitrógeno está unido a 2 oxígenos con dobles enlaces. Van 4 electrones más un enlace a un oxígeno con carga negativa. Son 5 electrones. Esta es la estructura del nitrato con una carga negativa, ¿verdad? Entonces, la geometría final es una geometría de tipo trigonal plana. Aquí la observamos. Y bien, espero que este video te ayude a poder entender cómo vamos a distribuir los electrones en el espacio tridimensional para poder determinar la geometría final en una molécula. Vamos a estar dejando ejercicios en la plataforma Eminus para que puedas practicar y puedas aprender a cómo predecir la geometría final, es decir, la disposición de los átomos en el espacio, conociendo los electrones de valencia, cuántos pares de electrones enlazantes hay, cuántos pares solitarios tiene la molécula para poder finalmente asignar una geometría. Muy bien, pues nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.